La jaula escolar consta de mi experiencia como profesora. Es una canción que se me ocurrió hacer después de algún tiempo de ejercicio de esta profesión, que finalmente eh, ahora me he dado cuenta que soy una enseñadora independiente de que me di cuenta que no puedo ejercer en la jaula escolar. ¿Por qué? Porque es una fábrica de infelicidad y uno como profe no puede hacerse parte de esa jaula. Para mí ha sido imposible naturalizar las múltiples violencias que se viven ahí. Como les contaba antes, igual fui ilusionada en el periodo en que estudié pedagogía. Creí firmemente en todas las cosas que decían mis profesores y, y también en todas las teorías que aprendí, y después llegué a la sala y me fui de hocico al darme cuenta de que mi humanidad pequeña, llena de subjetividades y complejidades y muchas vertientes más, no daba como para acompañar este, este tiempo que las niñas y los niños tienen que pasar bajo estos términos. Términos del siéntate, cállate, deja de ¿No te querer saquen los zapatos? hacer, no te saques los zapatos, eh, y así. Imagínense ahora esta estructura que es la escuela, es de las que más se resiste a caer. Están dispuestos a plastificar a la infancia con tal de continuar. Y esta debe ser de las primeras cárceles para anular nuestra esencia como seres humanos, que está diseñada por este sistema. Es de las instituciones, de las estructuras más serviles a este sistema depredador y que finalmente nos proporciona un montón de daños que en algún momento, con suerte, podemos hacernos cargo e ir reparando de un largo camino. Entonces, quiero pedirte, Cristian, que me acompañes con, eh, no sé si estamos mirando las fotos ¿No? ¿Quieres las fotos? de los primeros procesos de instrucción. Ahí estamos. Los primeros procesos de instrucción en Chile tuvieron que ver también con la regulación del territorio. Cuando comienza, digamos, a principios del siglo XIX, Benjamín Vicuña Maquena, entre otros, comienza como a rayar la cancha, como se dice. Entonces, comienza la educación del roto chileno, que por lo general eran familias que después de algunos procesos socioeconómicos habían migrado a las ciudades y estaban dispuestas en barrios por oficios. Habían organizaciones de peluqueros, panaderos, zapateros y así, que era la gente que estaba en lo urbano. Hoy día nos vamos a referir en especial a eso. Entonces, aparece la escuela normalista y la instrucción escolar obligatoria eh, para civilizar al roto, en definitiva. Mira. Esto es respecto de nuestro país. Podemos ver ahí la llegada de los símbolos patrios, la bandera, ¿cierto? Y el comienzo del uso de los zapatos, los uniformes, los hábitos de higiene, etcétera. Ahora la diferencia con la actual, hay también ejercicios militares, niños apostados como grupos militares. Y claro, estos
estas personas antes de esto eran criados eh, por la comunidad que bien o mal componía su familia. Y comienza esto que conversábamos recién de que todos reciban el mismo alimento sin distinción, ¿cierto? Y que todos empiecen a construir este conocimiento que viene dictado por el Estado-Nación. ¿Qué personas queremos producir para Chile? Ahí estamos mirando imágenes de la escuela normalista. Esos eran los lugares donde los profesores iban a aprender cómo enseñar. Mira. Y aquí tenemos al roto chileno, la infancia, muy bien ordenadita, junto al instructor, este tutor que viene a decirnos qué es lo que hay que aprender para civilizarse, para comportarse como un ciudadano, para aparecer en las cifras, para ascender en la sociedad. Y bueno, respecto del origen de la jaula escolar, tenemos todas estas aristas y quería mostrarles a continuación, Cristian, si me acompañas con el video. Dale. ¿No? Oye, Mostrarles. es curioso para el concepto del roto chileno, todas las loas que se les da a la idea de que la gente ignorante tuvo que ir a la guerra. Claro, los pobres. Los pobres. Va entonces, desde el segundo cero. Sí. Esto casi no se sabe, pero la educación pública, gratuita y obligatoria fue inventada en algún momento de la historia. Antes no existía. La educación en la antigüedad distaba mucho de lo que hoy entendemos por educación. En Atenas clásica, por ejemplo, no había escuelas. Las primeras academias de Platón eran espacios de reflexión, conversación y experimentación libre. La instrucción obligatoria era cosa de esclavos. Por otro lado, la educación en Esparta era más parecida a una instrucción militar. El Estado se deshacía de quienes no alcanzaban los niveles esperados. Había clases obligatorias, fuertes castigos y modelamiento de la conducta a través del dolor y el sufrimiento. Antiguamente la educación estaba en manos de la Iglesia Católica, por lo menos en el mundo cristiano occidental. Y fue recién en el siglo XVIII, en una época de la historia que se llama despotismo ilustrado, seguramente lo escucharon en el colegio, en donde se creó el concepto de educación pública, gratuita y obligatoria. La escuela como la conocemos nace a fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX en Prusia. Con el fin de evitar las revoluciones que sucedían en Francia, los monarcas incluyeron algunos principios de la Ilustración para satisfacer al pueblo, pero manteniendo el régimen absolutista. La escuela prusiana se basaba en una fuerte división de clases y castas. Su estructura, heredera del modelo espartano, fomentaba la disciplina, la obediencia y el régimen autoritario. ¿Qué buscaban estos déspotas ilustrados? Un pueblo dócil, obediente, y que se pudiera preparar para las guerras que hubieron en esa época entre todas las naciones que estaban naciendo. Por ejemplo, Catalina la Grande de Rusia llamó a los enciclopedistas franceses a preparar esto mismo. Diderot, uno de los más famosos, estuvo allí para armar este paquete, ¿sí?, formador, no de ciudadanos, sino que de obedientes súbditos de estos estados. Las noticias del exitoso modelo educativo viajaron rápido, y en pocos años, educadores de América y Europa visitaban Prusia para capacitarse. Con el paso del tiempo, el modelo se expandió a nivel internacional. Muchos países importaron la escuela moderna con el discurso del acceso a la educación para todos, elevando la bandera de la igualdad, cuando justamente la esencia misma del sistema provenía del despotismo, buscando perpetuar los modelos elitistas y la división de clases.
Ese es el origen de la educación pública. Fíjense ustedes que Napoleón, un poco posterior, y enemigo jurado de todos estos déspotas, hizo lo mismo. Él lo decía con todas sus letras. Yo quiero formar un cuerpo docente para poder dirigir el parecer de los franceses. ¿Se entiende? Él lo tiene claro. Y eso opera, se sepa o no se sepa, hasta el día de hoy. La escuela nace en un mundo positivista regido por una economía industrial. Por lo tanto, busca obtener los mayores resultados observables con el menor esfuerzo e inversión posible, aplicando fórmulas científicas y leyes generales. La escuela era la respuesta ideal a la necesidad de trabajadores, y los mismos empresarios industriales del siglo XIX fueron quienes financiaron la escolarización obligatoria a través de sus fundaciones. ¿Dónde coloco los hijos de estas personas para que puedan trabajar? ¿Cómo educamos en que aprendan a leer? ¿Cómo creamos obreros inteligentes? La educación sigue siendo lo mismo, una herramienta para formar trabajadores útil al sistema y una herramienta útil para que la cultura permanezca siempre igual y siempre se repita, lo cual es conservar la estructura actual de la sociedad. La escuela se complementó con investigaciones sobre el control de la conducta, propuestas de utopías sociales y hasta teorías de superioridad racial. No es de extrañar que los primeros estados con el sistema prusiano o similar fueran con el paso de las generaciones focos de xenofobia y nacionalismo extremo. El modelo de producción industrial en cadena de montaje era perfecto para la escuela. La educación de un niño era comparable a la manufactura de un producto. Por lo tanto, requería una serie de pasos determinados en un orden específico, separando a los niños por generaciones en grados escolares. Y en cada una de estas etapas trabajaría sobre determinados elementos, contenidos que asegurarían el éxito, pensados minuciosamente por un experto. Digamos que el maestro es la figura que es la encargada de enseñar una serie de contenidos que tocan, porque alguien ha determinado así, en una edad determinada. Pero la educación no la preparan los biólogos. Y curiosamente muchas veces tampoco son educadores los que la preparan. Son administrativos. Son gente que no hace clases. En esta cadena, una persona estaría a cargo de una pequeña parte del proceso, insuficiente como para conocer el mecanismo en su totalidad, ni a las personas en profundidad. Un docente por año, por materia, cada 30 o 40 alumnos, llegando al punto de que el proceso termine siendo meramente mecánico. Y la educación, como la estamos viendo hoy, es administrativa. Hay alumnos que llegan, profesores que hacen clase, alumnos que se van, profesores que se van, y al día siguiente se repite el ciclo. Un profesor estatal es un funcionario en que la autoridad le dice: usted tiene que enseñar esto, esto, esto y de esta forma. Porque hay que repetírselo a demasiados niños con un profesor de demasiadas horas de clase y con pocas horas de atención de alumnos en forma privada. Entonces va a dirigir siempre a un grupo colectivo. Porque evidentemente si tengo 30 niños, no puedo pretender que todos los 30 niños quieran hacer lo mismo al mismo tiempo. Este sistema de cadena de montaje, que nace con el taylorismo, fue aplicado tanto en la industria, la escuela y el ejército de diferentes países y culturas de Occidente. Hasta hace pocas décadas la escuela tenía estas cosas de cuartel y de asilo. Incluso el recreo termina con un timbre anónimo, no humano, que indica a los niños que deben adiestrarse poco a poco para pararse en una determinada baldosa detrás de determinada cabeza para formar una fila, generalmente de menor a mayor. Durante los últimos siglos, hemos construido nuestras escuelas a imagen y semejanza de las prisiones y las fábricas, priorizando el cumplimiento de las reglas, el control social. La escuela se pensó como una fábrica de ciudadanos obedientes, consumistas y eficaces, donde poco a poco las personas se convierten en números, calificaciones y estadísticas.
Las exigencias y presiones del sistema terminan deshumanizándonos a todos, porque van más allá de los maestros, directivos o inspectores escolares. Están considerados grupos homogéneos, con contenidos homogéneos que tienen que obtener resultados parejos. Que todos tenemos que saber lo mismo. A pesar de que los adultos no sabemos todo lo mismo, a pesar de que no nos dedicamos todo a lo mismo, en las escuelas todos tienen que querer hacer lo mismo y hacerlo igualmente bien. Entonces la escuela tiene poca capacidad de responder a las necesidades individuales, porque la escuela instruye. Es un centro de instrucción y es lo que hace. El que no aprende, se queda. Esa es la realidad. Esto de alguna manera ya implica que el sistema educativo es un sistema de exclusión social. Selecciona el tipo de personas que estarán llegando a la universidad para llegar a formar parte de una serie de élite que domina pues, las empresas que dominan los sistemas de producción, económico, de comunicación, etc. Y otro tipo de personas para las cuales la escuela no es suficientemente adecuada, que están destinadas a otro tipo de trabajo más precario porque no dispondrán de los títulos para hacer esto. El sistema y los estados no les preocupa eso. No, honestamente, no les preocupa el ser humano como persona, como individuo. Y en esos términos, toda educación que busque otra cosa tiene que ser prohibida. Tiene que ser prohibida. Qué terrible. Así es. Entonces, bueno, conociendo estos orígenes de estos paradigmas educativos que hoy nos rigen, abandonemos un minuto el adultocentrismo y preguntémosles a las niñas, a los niños, si quieren ir al colegio, en base a nuestra propia experiencia escolar. A nuestra experiencia escolar. En realidad, ¿a quién? Yo no he encontrado persona que no tenga recuerdos amargos de ese tiempo, de tener que estar quieto, mirando lo que te dice una persona que muchas veces está muy hastiada de estar ahí y está detonando esa rabia con estas almitas. Bueno, sí, no sé qué pueden comentarme, amigos, pero yo en lo personal tengo historias de profesores que enloquecieron frente a 45 almitas de una escuela. El profe en un momento estaba tan estresado que como que salió de sus cabales, se sacó el reloj y lo estrelló contra la pizarra y estalló en un llanto así terrible. Imagínense, para nosotros ver a los 10 años esta figura, ¿no? Que más no solo impartía el conocimiento, sino que además pasaba mucho más tiempo con nosotros que nuestros propios padres. Y así. Y así. Yo, por ejemplo, me acuerdo... ¿Cómo fue su experiencia? En la educación jesuita, yo tuve la desgracia de tener clases de religión con un señor de apellido Baeza, José Baeza, que tiempo después fue rector del mismo colegio donde yo estuve. Yo me imagino que hoy día sostiene una importante posición en el jesuitismo, en la hipocresía, ya hablamos ya. Y él, cuando se salía de sus cabales, agarraba un borrador de madera, un estuche lleno de lápices, y lo tiraba con fuerza al rostro del alumno que no lo estaba escuchando. Esto en octavo básico. Y después nos decía que no dijéramos nada a nuestra familia. Qué buena. Y por miedo uno no decía nada. Después, no sé, me pasó en ese mismo colegio jesuítico que yo soy un alumno repitente. Repetí tercero medio. Y sentí mucho apoyo de mis compañeros, de mi familia. Fue una situación bien particular porque repetir es sinónimo de fracasar en este mundo. Como que uno fuera un idiota, un tonto, lo que fuese, ¿no? Como que fuera la gran cosa. Sí, nunca nadie se cuestionó que a lo mejor era el sistema educativo el que nos acomoda. Y no, ¿cómo se te ocurre, pai?
¿Cómo se te ocurre? No venga a cuestionar el sistema educativo. Y recuerdo que Era el primer usted el día problema. era yo el problema. De hecho, así fue, así lo veía mi profesora Luz Neira de matemáticas, que había sido mi profesora jefe el año anterior, eh, que uno de sus ramos era el que yo no había aprobado. Y el primer día de clases del año siguiente, cuando estaba entrando mi ex curso del recreo, del primer recreo a la sala, ella me dice, ya pues Cristian, ¿va a entrar o no va a entrar? Y después me dice, ay, de veras que se quedó repitiendo. Ese era el trato. No. Ese era el trato que daban. Yo Claro. después decidí entregarme a ese lugar, estudiar lo que tenía que estudiar, dar los ramos bien, incluso ciertos como haciendo trampa, porque finalmente una cantidad de contenido basura, ¿cachai? Que te daban, Ujú. que generaba como importancia en este mundo, porque además en aquella época nos preparábamos para la PSU, esta prueba de que si no te iba bien ibas a ser un fracasado en tu vida. Y aquí estoy, Claro. en Domo Creativo, triunfando, gracias a ustedes, amigos. Yo los amo. Gracias a mi familia, al apoyo que tuve. No hubo otra razón. Si hubiese sido por el colegio, hubiese sido peor, ¿no? Por la gente ahí. Los Claro. profesores de ahí, gente muy chata. Sí, gente que no está preparada en su integridad humana para formar a otros humanos, ¿no? Como capaz de guardar, por ejemplo, en el caso de esta profesora que menciona, un rencor con un adolescente que está ahí por obligación y tirársela al año siguiente, o en caso de que haya sido sin mala intención, no tener la consideración, Mm. que también es errar. Claro. Y Y bueno, de involucraban a toda la esta, familia, ¿no? Disculpa, María José. Involucraban a toda la familia. O sea, yo sé y yo no tengo un problema con aquello, pero el estrés que toda esta situación le produjo a mi madre en aquella época, producto que este colegio era carísimo y todo, fue todo un tema en aquella época de nuestras vidas. Con los años, obviamente, eso está superado y yo no tengo ningún problema con mi mamá ni ella conmigo respecto a esa situación, pero fue algo que sucedió por querer medir con la misma vara a todo el mundo. claro. Puta. Entonces, eso, ¿y tú, gato? O sea, más allá de lo que ustedes están aportando, eh, puedo hacer la salvedad, el aporte, el alcance. Y siempre yo hablo del Cristian, de nuestra experiencia. Con Cristian hemos tenido mucha experiencia y gracias a Dios hemos tenido, ay, canuto que soy, gracias a Dios, hemos tenido la ocasión de ver el colegio por dentro. O sea, como técnicos, como actores, como gente que está en la producción, ver cuando el cliente se va, que es el apoderado, y ver cómo aparecen las caras nomás de los profesores, las reales escalas de los directores, de las directoras, cómo se tratan, cómo se comportan, cómo tratan a los niños. Y son 10 años, o Ujú. sea, de haber visto eso y en todos lados, en todas las posiciones sociales, colegios muy importantes de Santiago a colegios rurales alejados. Siempre el mismo concepto, es una burbuja eh, y que no es para todo. Creo Sí, que hay mucha gente que le sirve eso y la gente que no le sirve debería tener más opciones, como que, como que si te Claro. obligaran a ocupar el mismo champú y el mismo jabón todos los días. ¿Y qué pasa si se te ocurre otro olor diferente? claro. Nada más, es tan simple como eso. ¿Qué pasó si ese día Porque te querías poner la polera roja y no la gris? eso, tal cual. O, no, o tal día no quise empuñar el puño en alto, o ponerme tal signo en mis redes sociales, o ponerme tal consigna. Claro. ¿Qué pasa cuando no ocurre eso? ¿Qué alternativas tenemos como seres humanos libres y soberanos, como nos dicen ser en la teoría? Eso puedo decir. Claro, bueno, la escuela, en, gracias, amigo. En ningún sentido la escuela entonces quiere seres humanos libres y soberanos. No, para De nada. hecho, de mi experiencia como docente, eh, atesoro el momento en que suena el timbre, un timbre despersonalizado, que no sabemos quién es, pero es un sonido que te autoriza a salir a jugar. Y Claro. donde quiera que hice clases, el sonido
el de algarabía que se producía después de que sonaba el timbre, amigos, era una cuestión que a mí me estremecía. Era una estampida de risa, de liberación, así que wow, y de duraba vida. 15 minutos, ¿cachai? Entonces yo estaba ahí y estaba haciendo mis 7 horas semanales en algunos cursos, o había días que le hacía clases a 390 almas, ponle tú, teniendo 40 horas eh, semanales, 44, y escuchaba el sonido que producía el recreo y me estremecía por dentro y decía, chuta, yo estoy siendo parte de todo esto. Estoy aportando con mi tiempo aquí, y bueno, más allá de todo el sinsentido que producen todas estas normas de cosas que no se explican, como el uniforme, como los cortes de pelo, como la imposición de que estas son las ramas del conocimiento en la que te vas a cultivar para ascender en la escala social. Claro. Y es una ilusión, porque a los ricos y a los poderosos de este mundo no les educan como a los demás, como Como a hacían los los que jesuitas, después ¿no? van a... Claro, claro, hay una educación y esas personas se educan con tutores, la mayoría, hasta el día de hoy, o con una educación que trae, que es a partir de modelos, de logias que proponen sus propios paradigmas. Claro. Por ejemplo, Entonces, eh, con esta sección de la jaula escolar, yo lo que quería es, bueno, también invitarlos a que vean La Educación Prohibida. Es un documental que está liberado y dispuesto para compartir en YouTube. Y que nos hagamos la pregunta a partir de nuestra propia experiencia y de lo que queremos para nuestros seres queridos. Cómo podemos hacernos cargo de acompañar a que sus vidas no sean dañadas por estos sistemas opresivos. Yo conozco gente maravillosa, he trabajado en escuelas libres, he conocido padres y madres que se han hecho estas preguntas y se han organizado en relación a lo que está a su alcance, eh, a la educación en comunidad. Y claro. para ir cerrando, les quiero contar de un concepto de las tribus africanas que se llama Ubuntu. ¿Lo han escuchado? Un Es sistema un operativo muy sistema bueno. operativo, sí. Bueno, la palabra Ubuntu significa mucho más que lo educativo y lo social, es una filosofía, es una tradición, es una manera de darle un orden lógico a las cosas, porque lo más lógico es que nos colaboremos, es que nos vayamos uniendo para estar mejor, vivir más bien, dentro de lo que se puede, ¿cierto? En este sistema que sabemos que es inclemente y conocemos todos esos dolores. Entonces, lo que nos queda es darnos cuenta que yo soy porque nosotros somos, dice Ubuntu. Y les quiero contar de una historia que hay por ahí, una leyenda africana que cuenta que en un poblado un antropólogo fue a visitar una tribu y propuso un juego a los niños del lugar. Y entonces cerca de un árbol puso un cesto con unas frutas y les dijo que el primero que llegara iba a comérselas todas. Miren que estos antropólogos, unos loquillos, ¿no? Entonces les dio una señal a los niños para que se pusieran a correr y todos se dieron la mano y se pusieron a correr juntos. Porque esto sí que es naturaleza. La naturaleza del ser humano es colaborarse para estar mejor. Entonces, la invitación a que ustedes, amigas, amigos que nos están escuchando,
se pregunten si pueden generar comunidades educativas por el bien de sus seres queridos que llevan menos tiempo en esta tierra, eh, y considerar que es cierto que la unión hace la fuerza, que podemos hacer que, bueno, si nosotros no tuvimos la suerte, que otros, que otras sí tengan la suerte de no perjudicar su esencia con todas estas cuestiones que después vemos que no sirven de nada. O sea, ¿de qué nos ha servido saber cuál era, que este se llamaba yuxtapuesto y que el pluscuamperfecto de no sé qué? Eso no nos sirve para nuestro desarrollo. Entonces, bueno, todos llegamos en un estado potencial a esta tierra y el desarrollar nuestra esencia en su máximo esplendor para ser libres y felices, es necesario que lo vayamos haciendo todos juntos, construyendo. Comunidad puede ser mi familia, pueden ser mis amistades. Todos tenemos algo que enseñar, que compartir. No, solamente que no hemos descubierto nuestros enseñadores, pero una vez que alguien con buena voluntad tú le preguntas, oye, ¿tú podrías enseñar esto? ¿Podrías diseñar? Mira, aquí hay una forma de... podría- ah, y sí, resulta. Entonces, para ir cerrando, Cristian, quería mostrarles uno de estos métodos, que es el Lefebvre-Lever, eh, que está basado en 6 principios, que es un diseño metodológico de una profesora chilena, Verónica una Rodríguez. persona, claro, y pariente seguramente, Yo creo. y que ha estado dedicada a la investigación y a la formación de estas alternativas educativas, abordando, ¿cierto?, el currículum escolar para salvaguardar también la tranquilidad de las familias que toman estas opciones, que muchas veces piensan que es ilegal, que el Sename va a ir a buscar a sus hijos, a sus hijas, porque no están yendo al colegio, y no es así, amigos. Solo basta con que ustedes se organicen y que como clan vayan definiendo qué es lo que quieren. Entonces, eh, aprovecho de mandar un saludo ahí a todas las escuelas libres que se están levantando en este territorio, en todos los territorios del mundo, eh, para que sigamos confiando en el respeto más profundo de nuestra identidad. A propósito de convenciones y cosas raras para la gente que le gusta aquella faceta legal, investiguen también los derechos del niño, por qué están constituidos así, de qué manera vamos descuidando la identidad para hacer que las cosas sean para todos igual, y todos piensan igual, y todos se visten igual, y en un momento pasa algo y todos actúan igual. Y vamos en las redes sociales pegados a la pantalla y como creyendo que estamos viviendo. Sí, yo Eso quería es decir lo que que está atentando contra la vida actualmente. estos sistemas, o sea, nadie que esté viendo esto hoy día que haya tenido a sus hijos en el sistema educativo tradicional debe sentirse culpable de esto. A propósito de toda esta historia, yo no puedo evitar decirlo. Hablaba con mi madre hace un rato antes de comenzar el programa y coincidíamos y venimos coincidiendo hace muchos días en que estamos aprendiendo de nuevo a ser quienes somos. Nos dijeron muchas cosas y ahora estamos corriendo el velo. Entonces es mejor ahora a que no suceda nunca. Más vale tarde que nunca, claro que sí. Eso, Y tal existen, cual. y existen formas de hacerlo, y existen muchas personas interesadas en hacerlo, que están en nuestros caminos para hacer alianzas, de las buenas,